Ahora enseguida ya vamos a tener en comunicación a ella, a la fotógrafa y artista visual. Ella es Eleonora Yoldi, ¿sí? Tiene una metodología de la investigación social incorporado en sus proyectos que abordan también las problemáticas entre lo privado y lo público y con una mirada de género, ¿sí? Que es lo más llamativo. Y en breve van a estar teniendo una muestra, sí, enseguida, es el 3 de junio, más específicamente, en la fachada del Museo Evita. Va a tener esta exposición de fotografía, acompañado también de reclamos Ni Una Menos, y también va a ser una muestra que va a estar disponible hasta el 3 de julio. Sí, así que va a estar muy interesante porque es una investigación sobre los testimonios de familiares de víctimas de femicidio, transvesticidio y transfemicidio, así que es para visibilizar, ¿no?, a través del arte que ella tiene. Ahí la tenemos en comunicación. A ver, ¿cómo estás, Eleonora? Te damos la bienvenida a Ventana Virtual. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Eleonora, ¿cómo estás? Muy bien, Muy muchas bien. gracias por invitarme. No, gracias a vos por contarnos y estar atenta también a todo lo que, bueno, que estamos compartiendo, ¿no?, en este programa, ¿no?, que es la idea, difundir. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, la idea, estás esperando, bueno, estaba comentando que el 3 de junio se inicia esta muestra, y cómo está la expectativa, cómo fue este proceso. Bueno, la expectativa, como Sí, siempre, es, estamos siempre atentos sí. y esperamos que tenga una buena recepción y que la mayor cantidad de gente la pueda ver. Uh-huh. Por eso este año, con el tema del aislamiento y que los museos están cerrados, Uh-huh. decidimos hacerla en la fachada del Sí. Museo Evita. Se puede ver desde la calle, son fotos de 2 metros de altura, Ajá. eh, que tienen un código QR, el cual, si lo escaneas con el teléfono, puedes entrar a la muestra virtual que te lleva a la página del museo, donde puedes escucharlos, o sea, verla en su totalidad, primero y principal, porque en la fachada no entran todas las imágenes, son más de 30 imágenes, y aparte podés leer todos los testimonios, escuchar los audios, también hay videos que yo hago a activistas y a profesionales que trabajan la temática de los feminicidios, travesticidios y transfemicidios, como para darle un marco teórico, ¿no es cierto? O sea, la muestra en sí está basada en testimonios en primera persona de los familiares de víctimas, eh, los que cuentan el proceso de lucha, ¿no?, que Sí. tienen después de que pasan estos actos de violencia contra sus familiares. Y, y lo que es muy interesante es ver cómo estos familiares se unen, ¿no?, y cuál es el proceso para conseguir justicia, porque muchas veces hay multiplicidades de violencias que no terminan con los feminicidios Uh-huh. y travesticidios, sino que continúan, ¿no?, muchas veces por agentes del Estado, la policía, el proceso judicial es muy complicado. Sí. Eh, los medios también, algunos medios a veces revictimizan a estas personas. Entonces, lo que intenta el trabajo es visibilizar esta multiplicidad de violencias, ¿no?, que se da también por un tema de naturalización de la violencia. Sí. Entonces, bueno, de eso es la muestra. Esperemos que cuando lean los testimonios se atraviese, ¿no?, Sí. todo esto de que estamos hablando. Aparte me llama mucho la atención esta metodología que utilizás, ¿no?, que está muy buena, que utiliza la tecnología, de alguna forma también es conectarse y vos mismo, uno mismo va a poder escuchar ese testimonio, está muy bueno. Sí, sí, en general trabajo de esa manera, Uh-huh. me interesa, o sea, Sí, el testimonio escrito sí, eh, te atraviesa de una de otra forma forma, totalmente sí. diferente al testimonio oral. Entonces es como que me gusta utilizar todos esos tipos de herramientas, ¿no?, como para poder llegar a, bueno, Sí, además, a una uh-huh, conclusión, no sé, para poder llegar a la persona que está viendo el trabajo, ¿no? claro, son diferentes herramientas que se pueden utilizar y la verdad que como que va a llegar de otra forma, me imagino, ¿no?
no solo la fotografía, que por ahí a veces la fotografía obviamente que llega, pero es otra forma de verlo y está muy bueno. Sí, tal cual. Aparte Ujú. algunos de los testimonios, o sea, hay como diferentes procesos, ¿no? Hay Sí, algunas fotografías que son, o sea, todas tienen una fotografía que es un retrato de los familiares con un barbijo, sí. porque este trabajo, la mayoría del trabajo lo hice en pandemia, con un barbijo que tiene el nombre del familiar que ha sufrido violencia, ¿no? Pero después también hay algunos en particulares que yo voy a la casa de estos familiares Sí. y les saco otro retrato donde dejan un testimonio escrito a mano alzada, ¿no es cierto?, que aparece en la foto, y también un testimonio oral. O sea, Ujú. como que Sí, hay fotografías que de diferentes, o sea, te atraviesan de diferentes maneras. sí. Eh, por ejemplo, está Gustavo Melman, ¿no? Y en ese testimonio escrito es un testimonio que es absolutamente diferente al testimonio oral, ¿no? Porque en general el testimonio escrito es un espacio abierto donde ellos pueden escribir lo que quieran, y muchos de estos familiares dejan un mensaje a sus hijas o hermanas, madres. Hay un caso de, de una hija que le deja un texto, o sea, que el caso de ella fue su mamá, que fue violentada y bueno, después falleció producto de esa violencia, de Ujú. 88 años de edad. O sea, hay muchos casos de diferentes envergadura, ¿no? Sí, sí. Em, y bueno, después está el papá de Micaela García, que cuenta el caso de su hija y por el cual se aprobó la ley Micaela, ¿no es cierto? Ujú. Entonces Sí, es como que tiene una mirada, eh, hay un abanico en las miradas sí, y en las exacto. denuncias que Ujú. hacen. Y eso bueno, lo que se va a ver en la exposición, aparte de todo lo que estás contando, que es un proceso que vos viviste, todo esto lo hiciste el 2020. Esta, No, en realidad el trabajo ya venís de la empieza, otra, o sea, sí, de la otra muestra, sí, sí, de la otra muestra. es una arista que se desprende de Guerreras. Yo Sí. la primera vez que empecé a trabajar con familiares fue en Ciudad Juárez, en México, que entrevisté a mamás de víctimas de feminicidio de allá. Ujú. Y después, cuando vengo a Argentina, lo conozco a Gustavo Melman en una marcha del 8M, Sí, y ahí empecé a trabajar con familiares de Argentina. Después esta muestra también, porque también empecé a trabajar, a entrevistar a mujeres trans que contaban cuáles eran las violencias que ellas sufrían, y este trabajo un poco como que se extiende también, y entrevisto a familiares de mujeres transexuales y travestis que sufrieron transfemicidios y travesticidios. Está el hermano de Diana Zacayán, o sea, como que no es solamente femicidios, abarca también otro tipo de violencias, ¿no? Pero sí. no es un trabajo que viene No, o solamente sea, del aparte estaba 2020. Guerreras antes también, que ese también tuviste una investigación en Estados Unidos, ¿no? Que comenzó ahí. Comenzó en Estados Sí. Unidos, después fui a México y Ujú. después terminé en Argentina. Sí, ese es Claro. un trabajo o sea, me llevó 10 años hacerlo. Un montonazo. Pero Sí, sí, pero este trabajo se sí. desprende de ese, Ujú. y, o sea, una gran mayoría de las imágenes, obviamente las de barbijo, las hice en Sí, 2020 y claro. Sí, 2021, porque también era una idea de empezar a investigar o sea, cómo nos afectaban las violencias, en la ¿no? pandemia. A Sí. las mujeres y cuerpos feminizados en pandemia, Ujú. claro, Claro. exacto. En la Pero cuarentena. es un Ujú. trabajo, sí, exacto, pero es un trabajo que viene desde antes y continúa, ¿no? Sí. Y eso es lo Sí. malo, que continúa y bueno, a través de tu arte también estás visibilizando todo esto, que no cualquiera lo haría, ¿no? Eso es lo más, lo que rescato. Aparte, me imagino que también te llevabas parte de esas personas que llevas tu testimonio también, ¿no? Sí, obvio. O Como, sea, es imposible es dividirlo, imposible. separarlo. Es como que te Sí, no. involucras. Ah, sí, por supuesto. Sí, Aparte, con muchas de estas personas sí, termino teniendo un vínculo, ¿no? claro, O sí. sea, y
Y también eso se ve mucho en el trabajo porque con las personas que tengo un vínculo como que siempre vuelvo, ¿no? Ujú. Entonces como que podés ver a través del trabajo como que hay diferentes instancias, ¿no? Como que los fotografío 2018, 2020, 2021, como que Sí, siempre si te fijas en las fechas, obviamente no con todo el mundo establezco un vínculo, pero con varias personas establezco vínculos y yo creo que tiene que ver mucho con el compromiso, ¿no? el compromiso y la Uno no- confianza también hacia vos. sí, 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 eso de parte Desde, de ellos, por sí, supuesto, ujú, sí. Pero es como, es imposible separar, ¿no? sí. No es algo, no somos máquinas. Claro, no, no, Digo, pero a lo que voy es que debe ser llamativo y también perturbador, ¿no? Es una forma de estar conectados con todas estas personas, que además contamos a la gente que estuviste impulsando una campaña en redes sobre las situaciones de violencia, ¿no? De género en cuarentena. Y también ahí recibías mensajes de un montón de personas, me imagino también. sí, por suerte el tema de lo que facilitan las Sí, redes sí. sociales es La- la- el tema de poder tener una vía de comunicación, ¿no es cierto?, que permita que esté abierta para todos y que no estemos dependiendo de quién nos dé un micrófono para hablar. Eso es algo exacto. que yo rescato mucho con el tema de las redes, porque nos da independencia a las personas que queremos denunciar o hablar de determinadas cosas, que no dependemos de los medios, de Sí, los los medios grandes medios, sí, masivos. Claro que sí. ellos deciden cuál es el diálogo que se establece. Ujú. Eh, y la idea también es un poco salir un poco del lugar o de la ilusión de alguna manera, ¿no? De que esto no nos puede pasar y que le Ujú. pasa solamente a gente que no conocemos. O sea, eso Sí, lo entendí cuando empecé a trabajar con guerreras, que fue como una llamada de atención muy grande, ¿no? O sea, las violencias le pasaban a todo el mundo. Y bueno, y el tema de los feminicidios también, porque le puede pasar a cualquiera en realidad. Y creo que eso es también un poco lo que trata de mostrar el trabajo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que haga ujú. la víctima. Sí, sí. Eh, y bueno, Tiene que ver con, bueno, con la situación y también en pedir ayuda, que a veces la persona no lo está viendo en ese momento. sí, bueno, eso es en los casos de violencia Sí, con violencia, gente que sí. conocen, ¿no? Ujú. Pero eso sí, hay como un círculo de violencia que se genera que hay veces que es difícil de salir o que no saben cómo. De eso habla muy bien la mamá de Julieta Mena, Marcela Morera, Ujú. que deja un testimonio hacia las personas, les dice que por favor no abandonen a la víctima, que la sigan escuchando, que es muy importante, porque lo que pasa también es que cuando una persona está en una situación de violencia, muchas veces vuelve a esa situación y los círculos allegados se cansan, ¿no? Ujú. De que se genere todo ese círculo de no poder salir y al final terminan en no teniendo dónde ir. Eso, Claro, a ver, sí. no le pasa a todo el mundo, No, por no, supuesto, estamos hablando en términos generales, pero claro. esta mamá deja ese testimonio, pero también existen los feminicidios, travesticidios, En todos lados. que no, que son con personas que no se conocen, ¿no? Ujú. Sí, también. Que es el caso de, bueno, Natalia Melman, Micaela García, hay un montón, Candela, Sí, claro, y sí. bueno, y todas esas familiares también dejan ese testimonio. Y lo que pasa, muchos de estos testimonios también dejan como hacen como una denuncia, ¿no? Ujú. A, a, a lo que es el proceso después de la violencia, para conseguir justicia, que en muchos casos es muy difícil el proceso judicial. Sí. Eso es lo que se repite constantemente, ¿no? En estos testimonios. Son muy pocos los casos que tuvieron un proceso judicial
fácil, claro. rápido. Entonces, eso también es violencia, eso es violencia institucional y esas violencias también las atraviesan estas personas. Y eso lo ves, ya que estuviste en diferentes países también investigando todo esto, ¿los ves en otros países también o en Argentina también esto del tema de la justicia y el Estado presente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo viste? No, a ver, los únicos países que estuve trabajando así Sí, México. muy cercanamente fue México, Estados Unidos y Sí. Argentina. Ujú. Y sí, y los procesos judiciales son muy difíciles. En Estados Unidos yo no hice nada con feminicidios, que sí Ujú. existen, Sí. vale aclarar, ¿no? Ujú. Eh, o sea que el proceso judicial en esos términos no lo No, conozco en profundidad. sí. Sí, el proceso judicial eh, con violaciones, Sí. etcétera, que tampoco es fácil, Ujú. tiene está también cruzado con mucha discriminación racial, Ujú. ¿no? Y económica, Sí. que también pasa en México y en Argentina, Sí. por supuesto, pero en Estados Unidos también está muy presente. Eh, y en México sí hay, o sea, Un alto porcentaje. no, No. no, a No. ver, no sé si decir similar a Argentina, pero se ve el tema de las estructuras, ¿no? Sí. Sí. Del Estado y cómo es difícil llegar, eh, o sea, cómo es difícil navegar ese sistema de justicia. Ujú. El sistema judicial está como, no es fácil, no es Claro. fácil. No, no es fácil y me imagino también la impotencia que le genera a las familias, ¿no? No haber justicia, esa es la palabra, ¿no? También. Sí, sí, y aparte lo que pasa mucho, por lo menos en Argentina, en México no sé Ujú. cómo funciona eso, es que, por Sí, ejemplo, estas familiares no tienen un abogado que se los brinde el Estado, ¿no es claro, cierto? O sea, un sí, familiar, por ejemplo, si tiene algún familiar que haya sufrido feminicidio, el Estado no le brinda un abogado, el abogado se lo brindan al acusado, o ah, sea, al femicida. claro, Entonces estos familiares terminan sí, teniendo que conseguir un abogado y muchos de ellos no tienen la posibilidad económica claro, de pagarse un abogado. Entonces es como todo un sistema que uno dice, bueno, por lo menos debería ser un abogado, el Estado debería proveer un abogado a las dos a las dos partes. partes, sí, son cosas que indignan, ¿no? Que nos sacan. Bueno, y Sí, esas cosas hacen que todo se demore también. se demore y se complique. Ujú. Sí, la verdad que es para hablarlo y también concientizar todo esto, ¿no? Esto la verdad que nos pasa todo, no es algo que estamos exento, ¿no? Que siempre tenemos que estar al tanto de todo esto. Y bueno, la verdad que da para hablar. Eleonora, te invito a que nos digas las redes sociales, todo para que la gente esté al tanto de todo lo que esta muestra y también todo lo que va a venir. Sí, claro, la muestra va a estar en el Museo Evita, en la fachada, como dije, también Sí. es una muestra virtual, del 3 de junio al 3 de julio. Ujú. Vamos a dar por ahora dos charlas, una a través de la plataforma del museo el 3 de junio a las 11 de la mañana Ujú. y a la 1 de la tarde a través de la plataforma de Claxo. Ujú. Eh, y las redes sociales son Muestra Guerreras en Facebook e Instagram y después en Twitter es Expo Guerreras. Perfecto, ahí está Y todo. ahí se puede ver todo, sí, vamos a postear cómo inscribirse a las charlas si les interesa, etcétera. Exacto. Así que ya vayan agendando porque ya falta poquito. Esta semana ya tenemos esta muestra. ¿Sí? Y bueno, más que nada puedes estar con el celular y verla y visualizar todo. Exacto, Eso es lo sí. importante, ¿no? Y lo que quería Decime. decir también, perdón que te No, decime, interrumpa, decime. es que en estas charlas también invitamos a algunos de los entrevistados en la muestra. Entonces, por ejemplo, en la charla del Museo Evita están invitados Fabio Páez, que es el papá de Kiara Páez, que es el feminicidio Mm, que originó el movimiento de Una Menos hace 6 años, sí. y también Marcela Morera y Eva Domínguez, y después en la charla de Claxo va a estar Sai Zacayán, que es el hermano de Diana Zacayán, van a estar los papás de Luna Ortiz y va a estar Gustavo Melman Ajá. con otros activistas de México, Colombia, Brasil y Argentina.
Ujú. pero a nivel testimonios de estas personas que forman parte de las muestras y son... Lo importante es, lo que quiero destacar es que la muestra es, los testimonios son en primera persona, Sí, ¿no? Que eso es algo que yo siempre trabajo con ese tipo de testimonio. Entonces, me interesaba que estuviesen ellos para contar sus experiencias, no tercerizar esa sí. experiencia. Exacto, está bueno que lo menciones también para que la gente se acerque y escuche. Totalmente. Exacto, en primera persona, como bien dijiste. Te agradezco mucho, Eleonora. Bueno, seguramente voy a estar mirando todo. Esperamos el 3 de junio y después, bueno, vamos a ver los comentarios y la repercusión que tuvo, ¿sí? Ojalá que sí. Bueno, Que sea, muchas gracias por el que, espacio. que llegue a los oídos correspondientes todo esto. Sí, Bueno, esperemos, ¿no? Elo, sí. Bueno, muchas muchas gracias. gracias Sí. y buen fin de semana. E igualmente, y bueno, esperemos el 3 de junio. Eleonora, te agradezco muchísimo el tiempo. Bueno, gracias. Gracias.